Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Uno de los sectores más dinámicos en las últimas semanas ha sido el minero energético. Los retos que representan la entrada de operación de Hidroituango, la generadora más grande que tendrá el país en energía, los planes hacia el futuro en materia de desarrollo de la estrategia de hidrógeno, cómo avanzan los proyectos de energías renovables no convencionales, hacen parte de una agenda diversa y profunda en materia de energía. Pero no solo están allí los temas. Los commodities hoy tienen un papel preponderante en el mundo y para Colombia es una buena noticia, en especial en torno al precio del petróleo y del carbón, por el aumento de sus valores y lo que representan para las cuentas fiscales. Para analizar el sector nos acompaña hoy quien lidera el sector en el país, que es el ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por acompañarnos hoy. Ministro, buenas. Carlos, un saludo especial para usted y para todos los que se conectan a esta hora. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Mil gracias, ministro, por acompañarnos. Ministro, arranquemos por la que todo el mundo está comentando hoy desde hace un par de semanas y quisiera conocer la posición del ministerio alrededor de eso. Mucho se ha especulado con la posibilidad de que Hidroituango no entre en operación el año entrante por un eventual cambio en los constructores ante las investigaciones que ha adelantado particularmente la Contraloría, lo que llevaría incluso a un racionamiento de energía. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que eso suceda, ministro? Bueno, entonces ahí dividamos la respuesta en partes para poder darle claridad a todos los colombianos. Primero, no hay en este momento absolutamente ninguna preocupación con un desabastecimiento de energía en el corto plazo ni en el mediano plazo. En este momento, si arrancamos a mirar cómo está hoy el sistema, tenemos que decir que tenemos niveles históricos del embalse agregado a nivel nacional. Tenemos los embalses del país en promedio por encima del 85%. Esto es una cifra que no se da desde hace más de 30 años y nos garantiza tener total tranquilidad en materia de suministro de energía eléctrica para el año 2021-2022. Segundo, nosotros hemos sido muy cuidadosos en el gobierno nacional de poder garantizar el suministro de energía eléctrica continua y confiablemente. Por eso, en el año 2019, en febrero, hicimos una subasta del cargo por confiabilidad. Esa subasta tuvo como uno de los supuestos que pudiese haber retrasos adicionales en el proyecto hidroeléctrico de Ituango. ¿Por qué? Porque la contingencia ocurrió en abril del año 2018 y para febrero del año 2019 todavía había incertidumbre alta con respecto al avance de las obras para atender la contingencia y del cronograma de la entrada en operación del proyecto. Esa subasta del año 2019 fue una subasta muy exitosa, donde se adjudicó aproximadamente el equivalente a cerca de 4.100 megavatios de capacidad instalada, un poco más del 20% de lo que contábamos en esa época. Esa subasta además incluyó incentivos para la entrada temprana de los proyectos y por eso hemos visto proyectos que fueron adjudicados en la subasta del 19 que deberían entrar en el año 2022 pero que ya han entrado en operación. El ejemplo ahí para usar es por ejemplo Termoyopal, que entró en operación a principios de este año. Viene el cierre del ciclo de Termocandelaria, que también va a entrar en operación anticipadamente. Está el proyecto de Tesorito. En fin, hay una serie de proyectos que van a poder entrar de manera anticipada gracias a ese incentivo. Entonces, con esa subasta que garantizamos, que independientemente de si el proyecto de Ituango entraba en tiempos o no, pudiéramos garantizar el suministro de energía para el año 21, 22, para el año 22, 23 y para el año 23, 24. Ahora bien, hablando del proyecto Ituango en particular, que por eso es importante uno tener la división de los temas. El proyecto Ituango definitivamente es un proyecto de interés nacional por la naturaleza y por el tamaño del proyecto. Es un proyecto que tiene 8 turbinas con una capacidad instalada total de cerca de 2.400 megavatios. Eso, los pronósticos nos dan que cuando el proyecto entero esté en operación, podría llegar a suministrar cerca del 17% de la energía.
pero es un proyecto que está planeado para entrar por fases. En este momento estamos concentrados en la primera fase del proyecto, que de acuerdo al cronograma que nos ha entregado la empresa y que le ha entregado al operador de red, es de tener 2 turbinas operando, generando energía en el año 2022 antes del 30 de noviembre, porque por razones regulatorias de una asignación, el cargo por confiabilidad, que le fue adjudicada en el año 2012, pues tiene la obligación de entregar esa energía antes del 30 de noviembre. Entonces, le hemos venido haciendo un seguimiento detallado. El proyecto va en un avance de más del 85%, pero obviamente pues hay unas preocupaciones que usted mencionó, Carlos, de posibles atrasos, y pues esperamos todos que no haya ningún tipo de interrupciones al cronograma y a las obras civiles para poder garantizar la entrada en los tiempos que está previsto. Ministro, en la preocupación que encarna Hidroituango hay una preocupación del racionamiento por una parte, pero por otra de las tarifas de energía. Y uno empieza a mirar lo que está pasando en el mundo, especialmente en Europa, donde estamos viendo unos fuertes incrementos. ¿Qué tan blindado está el sistema tarifario en Colombia y cómo le puede pegar a los consumidores un aumento ante una eventual no entrada a tiempo de Hidroituango? Bueno, Carlos, creo que esa es una pregunta muy importante y hay que ser específico también en la respuesta. Entonces, en materia de desabastecimiento, pues ya lo mencioné, tenemos activadas, digamos, todos los planes para poder garantizar que tengamos energía confiable. Obviamente, hacemos monitoreo de manera periódica y en caso de que veamos que se materialicen algunos de los riesgos que hay, que nos indique que el proyecto no va a entrar en operación en el año 2022 como está pronosticado y como lo ha dicho la empresa, pues estaríamos dispuestos nuevamente a revisar si es necesario hacer una nueva subasta del cargo por confiabilidad para garantizar esa energía en el año 24-25, 25-26 y así sucesivamente. Ahora, en materia de precios, definitivamente es una preocupación válida a Hidroituango tener una capacidad instalada tan alta que cuando pues, esté en su totalidad, como lo decíamos ahora, podría suministrar cerca del 17%, pues obviamente no contar con esa energía puede poner una presión al alza en materia de precios de energía eléctrica. Sin embargo, los precios se determinan por una serie de variables que hay que monitorear. Yo mencioné una al inicio de la entrevista, que es el nivel agregado de los embalses. Hay una correlación negativa directa entre el nivel de los embalses y el precio de la energía. Cuando los embalses están arriba, el precio baja. En este momento, por ejemplo, una cifra que no le di ahora en la respuesta inicial, Carlos, como hemos tenido los embalses por encima del 85%, por cerca de 2 meses de manera continua, hemos tenido precios récord a la baja en energía eléctrica. Hemos tenido el precio del kilovatio hora como tal en cero por varias semanas seguidas. Obviamente, el precio que se refleja en la factura no solamente es el precio del kilovatio, está el precio de la transmisión, el precio de la comercialización, de la distribución, etcétera, lo cual hace obviamente que el costo que se vea sea obviamente muy superior a cero, pero hemos tenido el precio del kilovatio como tal en cero por el alto nivel de los embalses, eso en el precio de bolsa, y obviamente las empresas no tienen una gran exposición a bolsa porque tienen contratos de corto y mediano plazo. Usted hace el paralelo con los países europeos y qué tan blindado está el sistema colombiano, ahí también es importante hacer varias precisiones. En primer lugar, la composición de la matriz energética colombiana es muy diferente a la de países como por ejemplo España, Portugal, Reino Unido, que es donde se ha visto unos incrementos desproporcionados de la energía eléctrica en las últimas semanas. En Colombia, cerca de 2/3 a 3/4 partes de nuestra generación depende de recursos hídricos, de hidroeléctricas, mientras que en España cerca de 40%, 45% depende de gas natural. Y los incrementos que hemos visto en Europa ha sido por un incremento desproporcionado del gas natural en los mercados europeos asiáticos, que está relacionado con una reactivación más rápida de lo esperado en el sector industrial, sobre todo en Asia, que ha demandado más gas y que ha coincidido con restricciones al suministro del gas natural, lo cual disparó los precios y como es el principal energético para la generación de energía eléctrica, pues disparó los precios de la energía eléctrica. Ahora en el blindaje del precio que usted mencionaba, nosotros tenemos aquí el esquema del cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad garantiza tener un precio de escasez. Aquí, como lo decía ahora, nos preocupa más es el nivel de los embalses. Ese precio de escasez se activa
cuando se dispara el precio de bolsa, y eso genera que haya una protección hacia arriba para el precio de los usuarios. Ese esquema, por ejemplo, no existe en Europa, en España o en Portugal, y por eso vimos que ya han superado precios por encima de los 200 euros el megavatio hora en España. Comparativamente con Colombia, aquí en este momento con los precios de bolsa actuales no estamos por encima de los 22, 25 euros por megavatio hora, o sea, una diferencia de cerca de un múltiplo de 10. Entonces, esas son, digamos, diferencias importantes que hay que hacer, pero decir además que no vemos un riesgo similar al que tienen los países europeos, además, porque además del tema del gas natural en Europa, les coincidió, sobre todo en España y en el Reino Unido, con que el régimen de vientos, y allá cerca del 20% de la matriz es eólica, pues ha tenido unas velocidades menores a las históricas. O sea, se les juntó que hay menos viento y se disparó el precio del gas natural. Ministro, ¿en qué van y cómo avanzan los proyectos de energías renovables no convencionales, en especial los de La Guajira? Digamos, ¿cómo han abordado todos los temas, la problemática social, el tema de licencias ambientales? ¿Cuándo entran en operación? Bueno, en materia de energías renovables, Carlos, vamos muy bien. A corte de septiembre ya hemos multiplicado por más de 11 veces la capacidad instalada que había de fuentes renovables no convencionales en el año 2018, cuando solamente había 2 proyectos, un parque eólico en La Guajira, Jepirachi, y una granja solar en el Valle del Cauca. A hoy ya tenemos más de 15 granjas solares nuevas. Tenemos que entró en operación el primer proyecto de biomasa forestal en el departamento del Bichada, tenemos los primeros pilotos de geotermia y ya hemos multiplicado por 11 veces. Vamos a cerrar el año 2021 habiendo multiplicado por más de 20 veces la capacidad del año 2018, y la proyección que tenemos con el cronograma actualizado es que vamos a cerrar el gobierno en agosto con 1.600 megavatios en operación y 900 en construcción para entrar antes del 31 de diciembre del año 2022, lo cual cerraría ese año con 2.500 megavatios y haber pasado del 0.2% de la matriz en el año 2018 a estar por encima del 12% en el año 2022. Usted me pregunta específicamente por temas Guajira. Ya tenemos en construcción el primer parque eólico en más de 17 años, este es el proyecto Guajira 1 de Isagen. Hemos publicado las imágenes de la llegada de los aerogeneradores, de las hélices, las turbinas que ya están llegando a Uribia. Debe estar terminando todo el transporte a mediados de este mes para que ese proyecto entre en operación en diciembre de este año. Se vienen varios proyectos más. Vienen, por ejemplo, los parques eólicos de EDPR, que es Energía de Portugal Renovable, Alfa y Beta, que son proyectos que suman cerca de 500 megavatios de capacidad instalada. Y se viene todo un desarrollo muy, muy significativo en el año 22, 23 y 24 en el departamento de La Guajira. Un hito muy importante el día jueves de la semana pasada, que coincidió con el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno, y fue haber protocolizado la consulta previa con el pueblo Yucta para la línea de colectora que es del Grupo Energía Bogotá y de la cual dependen otros proyectos eólicos muy importantes. No todos dependen de colectora, eso es muy importante decirlo. Por eso tenemos la entrada en operación ahora de Guajira 1, los que se vienen de Alfa y Beta de EDPR, se viene otro que seguramente estará participando en esta subasta que estamos llevando a cabo, que es el Ahumado, que es de Nerfin, en fin. Celsia tiene también una serie de proyectos eólicos que no dependen de la línea de colectora, tiene otros que sí dependen de colectora. Entonces ahí lo que se viene es un desarrollo muy importante. Hemos venido trabajando con las comunidades de manera integral, con una presencia del Estado. Yo, por ejemplo, le cuento que desde el Ministerio de Minas y Energía hemos hecho un esfuerzo grande en materia de electrificación para el departamento de La Guajira, apoyando proyectos para las zonas rurales con paneles solares en Uribia, en Maicao, en Riohacha. Y lo que queremos es que La Guajira se convierta en ese epicentro de la transición energética en el corto y en el mediano plazo. Ministro, hace unos días usted lanzó lo que se denominó la hoja de ruta del hidrógeno. Brevemente ayúdenos a entender qué es el hidrógeno, cuáles son las ventajas y realmente cuál es el potencial y las inversiones que puede tener Colombia en ese desarrollo. Bueno, esa es una pregunta muy importante y voy a tratar de ser muy simple y hacer pedagogía en la explicación. Si me pongo muy técnico, Carlos, usted por favor me para. Entonces, el hidrógeno es el elemento más común que hay en el planeta y es de los más livianos, más simples de la tabla periódica. El hidrógeno, ¿por qué es importante? Porque el hidrógeno
de cero y bajas emisiones, que se denomina hidrógeno verde e hidrógeno azul respectivamente, se ha demostrado que es el energético que es capaz de descarbonizar los sectores industriales que son más intensivos en el consumo de energía. Y se llaman hidrógeno verde o hidrógeno azul porque la producción y el consumo o no generan emisiones o generan muy bajas emisiones. El hidrógeno verde, por ejemplo, se produce de una manera simple, de separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno en el agua. Recordemos que la fórmula del agua es H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Con un proceso, utilizando energía eléctrica, que se llama electrólisis, se le aplica una corriente eléctrica al agua y eso permite separar el hidrógeno del oxígeno. Y ese hidrógeno, si se produjo esa energía eléctrica con fuentes renovables, pues es un hidrógeno que en su producción no generó ningún tipo de emisiones. Y al ser utilizado como un energético, pues tampoco va a generar emisiones de CO2, porque el hidrógeno, cuando se une con el oxígeno después para producir un combustible, simplemente genera agua como residuo, o sea que es completamente limpio. Y Colombia tiene todo el potencial para ser un gran productor de hidrógeno verde e hidrógeno azul. ¿Por qué hidrógeno verde? Necesitamos 3 elementos principales para producir hidrógeno verde. Se necesita agua. Colombia es el 6º país con los mayores recursos hídricos renovables del planeta. Se necesita viento. Tenemos un régimen de viento, sobre todo en el norte del país, en La Guajira, que tiene el doble de la velocidad del promedio mundial. Y se necesita sol también para la energía fotovoltaica. Y en Colombia tenemos el 60% de mayor radiación que el promedio mundial. Entonces tenemos todo para producir hidrógeno verde. ¿Y por qué tenemos todo para producir hidrógeno azul? El hidrógeno azul se produce de unos procesos que se conoce como reformado de metano con gas natural o gasificación del carbón con carbón térmico, pero es muy importante que en esa producción tengamos tecnología de captura, almacenamiento de carbono para reducir las emisiones en el proceso de producción de ese hidrógeno. Una vez se haga la captura, almacenamiento y uso de ese carbono, pues ese hidrógeno es de muy bajas emisiones y puede ser utilizado. ¿En dónde se usa el hidrógeno? Para contarle a las aplicaciones hoy existentes en los procesos de refinería. Ecopetrol es el mayor consumidor de hidrógeno en Colombia, porque el hidrógeno ayuda a bajar el contenido de azufre de los combustibles líquidos. Entonces hay un gran potencial en el plazo inmediato, en el corto plazo, para reemplazar el hidrógeno gris que se utiliza en las refinerías de Colombia, en Barranca y en Reficar, por hidrógeno verde o hidrógeno azul. También se puede utilizar para movilidad sostenible. Ya hay varias empresas que venden carros con pilas de combustible, que es como se conoce la tecnología para el hidrógeno. Hyundai tiene flotas de hidrógeno. Toyota tiene una línea que se llama Mirai, que se vende de manera comercial en Estados Unidos y en Europa. Y ya tenemos unos pilotos para poder tener los primeros vehículos a base de hidrógeno en Colombia. Otra aplicación importante, el transporte de gas natural. Puede mezclarse con el hidrógeno el gas natural, con una mezcla similar a la que tenemos en combustibles, por ejemplo, de etanol con gasolina o de biodiesel con diésel, y se puede mantener la infraestructura existente. Y para ir cerrando en el tema de hidrógeno, otra aplicación en procesos de petroquímica. Se puede utilizar para producir amoníaco o metanol, y por eso se denominaría amoníaco y metanol verde. Y ahí hay una gran oportunidad para Colombia, y en el mediano y largo plazo hay un gran interés de países desarrollados de poder tener identificados qué países les van a suministrar el hidrógeno verde o el hidrógeno azul a sus economías para poder descarbonizar procesos industriales como la metalúrgica, como por ejemplo la fabricación de vidrio, de cemento, el transporte después de carga pesada, el transporte aéreo. Y ahí los países a la vanguardia son Alemania, Australia, Dinamarca, y por eso es tan diciente, Carlos, que en el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno con el presidente Duque el jueves pasado, estuvieron de manera presencial en Barranquilla acompañándonos el embajador de Dinamarca, el embajador de Corea, la embajadora de Australia, el embajador del Reino Unido y delegaciones de las embajadas de Francia y de Alemania. Ministro, estamos hablando de qué capacidad de generación se podría producir en Colombia en materia de hidrógeno y de qué nivel de inversiones estarían llegando a Colombia. Bueno, en la hoja de ruta para el año 2030, para estos próximos 8 o 9 años, nos hemos trazado una meta de tener el equivalente a aproximadamente
unos 3 gigavatios de capacidad de electrólisis. Eso requiere entre 3 y 4 gigavatios de capacidad de energía renovable no convencional. En materia de inversión, para poder tener producción y una producción de cerca de 50 kilotoneladas de hidrógeno azul, se requieren inversiones de entre 3 y 5.5 billones de dólares. Además, con una generación de empleo asociada que puede rondar entre los 10.000 y los 15.000 empleos directos. Solo para claridad, esos 3.5 billones de dólares son 3.500 millones de dólares. Así es, 3.500 millones de dólares aproximadamente. Perfecto, ministro. Bueno, pasemos a uno que algunos llaman los gozosos y otros llaman los preocupantes o los dolorosos, el precio del petróleo. Hemos visto que durante estas últimas 2 semanas el precio ha bordeado los $80, ha estado por encima de los 80, y cuando sube el precio del petróleo se vuelve como un bálsamo para Colombia. Por lo menos la gente se tranquiliza y en el gobierno pues hay una señal también de tranquilidad para las cuentas fiscales. ¿Realmente qué representa para Colombia que el precio del petróleo esté en esos niveles desde el punto de vista fiscal, de las cuentas del gobierno, frente a lo que necesita y a lo que requiere y a lo que esperaba que pudiera llegar? Claro, desde el punto de vista fiscal, 2 componentes muy importantes, Carlos. Primero, los ingresos corrientes de la nación, que se dan a través del pago de impuestos del sector de hidrocarburos, del pago de dividendos por parte de Ecopetrol y el pago de derechos económicos también de todas las empresas. Cuando tenemos precios altos, podemos llegar a pensar en que el crudo y el gas natural puede representar cerca entre el 15 y el 20% de los ingresos corrientes de la nación, versus entre el 10 y el 12% cuando los precios no están tan altos. O sea, en materia fiscal para el gobierno central, para el gobierno nacional, es supremamente importante. Pero hay otro aspecto que también es muy relevante para el desarrollo económico, y son los entes territoriales, las alcaldías y las gobernaciones. El petróleo representa cerca del 85% del presupuesto del Sistema General de Regalías. Y recordemos que las regalías se distribuyen entre los entes territoriales, en su gran mayoría, entre alcaldías y gobernaciones. Y cerca de 1/3 de los presupuestos de inversión en promedio de alcaldías y gobernaciones depende de esas regalías. Entonces ahí le cuento, por ejemplo, que cuando hicimos el corte, porque el presupuesto de regalías se hace de manera bienal, vimos que para el bienio 21-22, que hicimos las proyecciones cerrando el año 2020, antes de los bloqueos que tuvieron un efecto muy nocivo en materia de producción de hidrocarburos, pues a corte de julio 30 de este año, vemos que estamos por encima de esa proyección que habíamos hecho a final del año 2020. Estamos cumpliendo el presupuesto general de regalías unos 3-4 puntos porcentuales por encima. El presupuesto para este bienio es de cerca de 17.6 billones de pesos. Entonces ahí tenemos una noticia muy positiva, porque además cuando hay un excedente que se conoce como el mayor recaudo, pues hay posibilidad de financiar otro tipo de actividades en los municipios y los departamentos del país. Ministro, está el tema de los ingresos, pero hay un tema desde el punto de vista de la operación misma del sector en Colombia, y es la producción. La producción, más o menos, usted me corrige si digo alguna cifra que no sea, estaba más o menos planteada en 770.000, algo así, de barriles diarios, pero obviamente, primero porque la demanda no estaba arriba, pero los bloqueos también disminuyeron la producción de crudo en el país, y está más o menos del orden de 730.000, 740.000 barriles. ¿Qué pasa con la producción hoy? ¿A cuánto puede llegar teniendo en cuenta que hay unos precios atractivos para poder sacar más petróleo? Bueno, Carlos, ahí tuvimos 3 fenómenos que afectaron la producción. Entonces, primero, cuando estaba arrancando la pandemia, por allá en marzo del año 2020, el sector a nivel global sufrió 2 choques que se dieron de manera paralela. Primero, un tema geopolítico, una disputa por mercado que se tradujo en materia de guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, y eso hizo que colapsaran los precios de crudo entre marzo y abril del año 2020. Recordemos que vimos en abril los futuros del WTI en terreno negativo, que era algo que no había precedentes. Y eso coincidió con que en marzo y en abril fueron los momentos más difíciles desde el punto de vista de las cuarentenas o los aislamientos preventivos obligatorios, que duraron durante
mucha parte del año 2020 y eso generó una caída de cerca del 11% en la demanda global de crudo. Entonces, esos dos efectos, vía precio y vía demanda, tuvo una afectación importante en los países productores, como es el caso de Colombia. Y eso hizo que cayera la producción en el país en ese momento en cerca también de un 11% consistente con lo que se veía en los mercados internacionales. Nosotros veníamos, Carlos, las cifras más altas en el año 2019 de una producción en promedio de cerca de 865,000 barriles día, con expectativas en el año 2020 de subir a cerca de 885,000 aproximadamente. Y así veníamos subiendo. Los primeros 2 meses del año 2020 fueron muy positivos en materia de volúmenes de producción. Pero llegó pues la pandemia, llegó el colapso de los precios y esa producción cayó y se ubicó en un terreno cercano a los 730, 740,000 barriles día. De ahí arrancó una recuperación gradual, pero desafortunadamente llegaron los bloqueos. Y los bloqueos fueron peores que ese doble choque de precio y demanda que habíamos tenido en el 2020. Los bloqueos generaron una restricción en la producción en Putumayo, en el Meta, en Casanare, en Arauca, que fue muy, muy nocivo. Por allá en la última semana de mayo, cuando llevábamos ya más de 30 días de bloqueos, la producción cayó incluso por debajo de los 700,000 barriles días, algo que no había sucedido desde el año 2009. Pero una vez se superaron los temas de los bloqueos, arrancó nuevamente un incremento en la producción, ya hemos tenido una recuperación de más del 12%, estamos nuevamente en niveles por encima de los 750,000 barriles días. ¿Qué esperamos? Esperamos cerrar el año llegando a una producción ojalá de 770,000 barriles día aproximadamente y poder aprovechar mejor este incremento en el precio del petróleo. Y digamos en el corto mediano plazo, lo que esperamos es poder recuperar entre unos 70,000 a 100,000 barriles día en los próximos 12 meses y eso estamos trabajando de manera articulada con las empresas, con la ANH y con las otras entidades que participan del sector de hidrocarburos. Cuando sube el petróleo, ministro, nos ponemos todos muy contentos porque al país le va bien. Sin embargo, hay un efecto, llamémoslo entre comillas, colateral, que es el aumento del precio de la gasolina, que se ha estabilizado por un fondo que se llama el Fondo de Estabilización, pero los expertos lo que dicen es que ese fondo tiene un déficit muy grande, que algún día vamos a tener que pagar esa cuenta de cobro y que obviamente ese precio de la gasolina pues se tendrá que subir en algún momento. Y uno viendo lo que pasó con los países vecinos cuando se trató de subir el precio de los combustibles, el tema social, cómo se disparó y reventó, pues obviamente uno dirá, pues en este momento no es viable subir precios de la gasolina. Me dicen que el cálculo más o menos es que si no hubiera fondo de estabilización, el precio podría estar 3,000 pesos por encima del valor que se está pagando hoy en la gasolina corriente. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo manejar el fondo de estabilización para que realmente no se nos convierta en una burbuja que de pronto se nos estalle y sea más preocupante el remedio que la enfermedad y manejar el precio de la gasolina de una manera más acorde con lo que está pasando con el precio del petróleo? Bueno, Carlos, ahí justamente el FEPEC, que es el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, lo que hace es suavizar esa volatilidad que caracteriza el crudo en los mercados internacionales y no transmitir de manera brusca esos cambios al consumidor final. Entonces hay que hacer obviamente un manejo cuidadoso, hay que hacer un ajuste responsable, pero cuando los precios se mantienen de manera sostenida hacia arriba o hacia abajo, pues toca hacer el ajuste de manera gradual. Lo hicimos cuando cayeron los precios, cuando hubo ese colapso de los precios en marzo del año 2020. Ahí tuvimos una de las reducciones en el precio del galón de gasolina y de diésel más altas de la historia del país. Bajamos en cerca de 800 pesos y 1.200 pesos el galón del combustible aproximadamente. Y después, para fomentar la reactivación, mantuvimos una política de estabilidad. Ahora que empieza a subir el precio del crudo, pues tenemos que hacer un ajuste cuidadoso. El mes pasado tuvimos un incremento moderado de precios, el primero en más de 6 meses, y pues hay que seguir monitoreando el mercado para seguir continuando con el ajuste. Usted me habla del saldo, del balance del FEPEC y lo que dicen algunos expertos. Yo le cuento, Carlos, que cuando asumimos el gobierno en el año 2018,
heredamos un saldo en el FEPEC de 14.1 billones de pesos y eso nos tocó internalizarlo y asumirlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahora obviamente tenemos que ser cuidadosos de no volver a llegar a saldos similares a los que tuvimos en agosto del año 2018 cuando asumimos el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque y ser responsables desde el punto de vista fiscal, obviamente pues sabiendo que tenemos también el efecto positivo por el lado de los ingresos a raíz de los precios más altos. Ministro, más o menos ¿en cuánto está el déficit hoy del fondo? El fondo debe estar, no tengo aquí la cifra exacta, pero debe estar por el orden de entre 4 y 5 billones de pesos. Ok, listo. Y obviamente lo que va a pasar con los precios de la gasolina es que van a subir moderadamente si es necesario subirlos. Claro, hay que seguir haciendo un ajuste gradual. Recuerde que los precios de la gasolina se fijan vía resolución entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas, y es algo que estamos obviamente en permanente monitoreo con el ministro de Hacienda. Pero ¿no ve usted una amenaza de un incremento sustancial en el precio de la gasolina? No, los incrementos que se den tienen que ser de manera gradual, pues porque esa es la razón de ser del fondo, de poder suavizar la volatilidad en el precio del crudo para el mercado local. Ministro, la última pregunta sobre un tema también muy sensible y un sector muy sensible en el campo del minero energético, y es el tema del gas. Hace unas semanas hubo una contingencia por un derrumbe y demás, hubo una suspensión en el servicio, pero más allá del tema coyuntural, lo que se volvieron a abrir fueron los debates alrededor del transporte y de los nuevos yacimientos de gas y de la planta de regasificación en el Pacífico. Y digamos, cuando uno habla con los actores del sector, pues ninguno veo como una salida muy rápida de lo que pueda estar pasando, porque aquí como que es quién fue primero, si el huevo o la gallina, si además en un escenario donde los precios del gas en el mundo están muy altos e importar gas podría generar también un efecto inflacionario. ¿Cuál es un poco el panorama que usted ve en el tema del gas? Bueno, Carlos, en el tema del gas, digamos que hubo un tema coyuntural que mencionaste, que se dio justamente por la ola invernal, donde pues ocurrió un deslizamiento que afectó un gasoducto de TGI que se conecta con el campo de Cusiana, que es uno de los más importantes en materia de suministro de gas natural, y después además hubo un problema técnico en una de las válvulas del campo de Cusiana por parte de Ecopetrol, y eso nos puso en aprietos. Pues hubo que priorizar el suministro para el sector residencial, para el sector de transporte, y hubo algunas interrupciones en materia de suministro al sector industrial y al sector comercial. ¿Qué tenemos en materia de gas en el panorama? Pues la realidad es que tenemos 7.7 años de reservas y que pues, se han venido reduciendo, y eso ha generado obviamente preocupación, pero está asociado también con que cuando llegamos en agosto del 18, Carlos, el país lleva cerca de 5 años sin firmar nuevos contratos de exploración y producción. Y cuando no se firman nuevos contratos, pues se ve afectada la sísmica, los pozos exploratorios, la actividad de exploración en general y eventualmente la producción y las reservas. Aquí ya pusimos en marcha un plan muy ambicioso donde hemos logrado a la fecha firmar 35 contratos nuevos, tenemos 6 costa afuera, otros en cuencas en la parte continental de Colombia. Estamos en este momento en una nueva ronda, la ronda Colombia 2021, para asignar nuevas áreas, y por supuesto hay un gran interés en yacimientos de gas. En materia costa afuera se van a dar las primeras perforaciones entre enero y febrero del próximo año. Va a haber 2 pozos importantes en 2 de los bloques costa afuera, pero pues hay que pensar obviamente en garantizar el suministro en el corto, el mediano y en el largo plazo. Y por eso hay la discusión de la segunda planta de regasificación en el Pacífico, en donde vemos que es necesaria para garantizar sobre todo el suministro en el suroccidente del país, con esta planta que además llegaría a darle mayor confiabilidad a todo el sistema de gas del territorio nacional. Y pues vemos que la planta es importante tenerla por allá en el año 2025 aproximadamente. Y ahí lo que vemos es que obviamente el precio del gas en este momento a nivel internacional, sobre todo el gas licuado, que es lo que se marca el precio en Europa y en Asia, está alto, pero vemos que es un tema, y así lo ha expresado el mismo presidente del Banco Central de Inglaterra, temporal. Son temas que coinciden: mayor demanda con restricción en el suministro, y eso hace que haya unos incrementos temporales en algunos commodities, en este caso el gas natural. Pero en el largo plazo queremos seguir fortaleciendo el suministro
con, ojalá, mayor producción doméstica, pero también teniendo ese anillo adicional de confiabilidad que sería la planta de regasificación en el Pacífico. Ministro, para terminar, ¿ve alguna amenaza de racionamiento de gas en el corto o en el mediano plazo? No, en ningún momento. Incluso yo creo que lo que nos mostró la doble contingencia que tuvimos en el campo de Cusiana hace varias semanas es lo resiliente que es este sector. Ahí trabajamos de manera muy articulada con los consumidores de gas, con los productores de gas, con los transportadores de gas y obviamente con el gobierno, y logramos superar esa contingencia tan fuerte. Pero eso se dio, digamos, por temas muy específicos, y logramos mantener siempre el suministro continuo a todo el sector residencial, al sector de transporte de gas natural vehicular, obviamente con una afectación al sector industrial, pero que pudimos finalmente acomodarla y no tener afectaciones mayores para los sectores que son intensivos en el uso de este energético. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, muy grato conversar con usted. No, Carlos, ustedes muchas gracias nuevamente, y aquí seguimos trabajándole a esta transición energética del país, que va a ser nuestro legado para el presente y el futuro de Colombia. Mil gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.